Buenas tardes, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y, sobre todo, bienvenidos al primer acto presencial que podemos celebrar como Asociación Cultural de Protectores y Amigos del Museo Arqueológico Nacional. Confiamos en que, aunque hemos tenido una demora de tiempo larga, en la que, bueno, pues prácticamente no hemos podido hacer casi ninguna actividad, la cosa vaya mejorando. Esta conferencia es la primera de un ciclo y para después del verano tenemos también otros planes y otras iniciativas que confiamos en poder llevar a cabo. Muchísimas gracias por su presencia y por su asistencia a esta primera conferencia. Y también igualmente agradecer al profesor Lauro Olmo la deferencia en aceptar esta participación como primer conferenciante del ciclo, y voy a decir simplemente unos pocos datos para quien no tenga muchas referencias sobre Lauro Olmo. Lauro es catedrático de Arqueología en la Universidad de Alcalá de Henares, estudió en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ha sido docente en varias universidades italianas y también varias universidades españolas. Yo creo que uno de los rasgos que define al carácter, me atrevería a decir, y desde luego a la investigación de Lauro, es el haber sido un gran curioso por la actividad que se realiza en otros países. Lauro ha sido investigador visitante, por ejemplo, en la Universidad Estadounidense de Harvard. Ha sido también investigador visitante en la Universidad de Siena, entre otras universidades, y la combinación, se me antoja, de Norteamérica, de Estados Unidos y de Italia en el ámbito de la arqueología es una combinación, me atrevería a decir, que muy buena. De hecho, yo creo que a Lauro esa atalaya especialmente omniabarcadora, desde esa formación completada en Harvard y en Italia, es lo que le ha permitido, yo creo, que hacer con dos rasgos que voy a subrayar, toda su gran tarea investigadora. Y esos dos rasgos son, en primer lugar, el que ha hecho una investigación coherente, seria, rigurosa y honesta a partir de un caso concreto de la ciudad de Recópolis. El mundo visigodo de la Alta Edad Media ha sido su punto de partida, pero al mismo tiempo el interés de Lauro se ha extendido y digamos que de la ciudad de Recópolis saltó su interés investigador, saltó a la investigación de los paisajes medievales, ampliando de esa manera el ámbito de estudio, y todavía ha tenido fuerza para, en los últimos años, iniciar también otra ampliación, que es sencillamente interesarse por el cambio climático, los cambios climáticos en la Edad Media. Ha realizado un montón de publicaciones, especialmente internacionales, y dentro de este primer rasgo del rigor y de ese ámbito que va de Recópolis al estudio de muchos aspectos de la Edad Media, pues incluyen cuestiones, por ejemplo, sobre las que ha escrito Lauro con mucho fundamento, como la arqueología y la formación del Estado, la emergencia de las formaciones estatales, o en alguna revista extranjera también las reflexiones sobre la organización de la arqueología preventiva en España. Y, en segundo lugar, yo creo que el segundo rasgo con el que yo me quedaría de Lauro Olmo es que es fundamentalmente también un arqueólogo comprometido. Un arqueólogo comprometido con el pasado que estudia, con las gentes del pasado que ha estudiado, y también diría que comprometido con el presente, con la sociedad en la que vivimos, en definitiva con la sociedad a la que servimos los arqueólogos, y buena prueba de ese
carácter de una arqueología de compromiso lo puede dar, como señalaba antes, el inicio de esa línea de investigación sobre el cambio climático, de la cual nos va a hablar esta tarde, o todas las iniciativas que ha desarrollado alrededor de la gestión del patrimonio arqueológico. Es decir, no quedarnos con un patrimonio arqueológico que se limite a leyes y a normativas, sino un patrimonio arqueológico que tiene que llegar realmente a la gente y, como dice un colega norteamericano, a cuanta más gente mejor. Muchas gracias, Lauro. Tienes la palabra. Voy a hacer uso de los privilegios que me da estar aquí. Y bueno, en primer lugar, agradecerles a todos la asistencia a esta propuesta que les voy a presentar. Por supuesto, agradecer al profesor Ruiz Zapatero la presentación que me ha hecho. Ya sé que esto acaba siendo siempre una especie de ritual. Me ha gustado una cosa que ha dicho, a la que a continuación me referiré, y el resto es, bueno, pues el fruto de muchos años de conocernos, de tenernos aprecio y de ser enormemente generoso para conmigo, ¿no? Y les decía, una cosa que me ha gustado es lo de que esta sea la primera actividad presencial de la asociación, porque estoy encantado de estar aquí y, entre otras cosas, porque venía recordando otra actividad presencial de la asociación en la década de los 80, cuando se fundó, y ahí estábamos, bueno, varios de los que estamos aquí en esta sala esta tarde. Entonces, muchos de nosotros acabábamos de terminar la carrera y estábamos empezando nuestras tesis doctorales en este maravilloso punto de encuentro, Casa de Arqueólogos, que era el Museo Arqueológico Nacional de aquella época, con aquella magnífica biblioteca. Y bueno, pues nos pasábamos muchos días de nuestra vida y muchas horas aquí, y surgió también la asociación. Y bueno, pues para mí, ahora con todas las renovaciones que ha habido, por supuesto, constituye pues un honor y un elemento de gran satisfacción para mí, porque en el fondo es volver a la memoria, ¿no? Ya que también estamos hablando de estos temas. Así que bueno, pues encantado de estar aquí en este ciclo, encantado de que ustedes hayan decidido, bueno, vamos a ver qué es eso del cambio climático en los inicios de la época medieval. Yo empiezo a tener algo más o menos claro. Luego ya espero que podamos seguir profundizando en ello, pero bueno, era un tema que a mí particularmente me pareció de enorme interés, y sobre todo también de algo que deberíamos también de iniciar, ya se ha iniciado para otras épocas, por supuesto, en cuanto al mundo medieval y al episodio frío alto medieval del que me voy a referir, pues unos estudios que, por otras casuísticas, sobre todo en la parte europea, central y nórdica, pues llevan ya mucho tiempo, incluso décadas, o si hablamos ya del mundo escandinavo, casi desde hace 100 años, trabajando sobre ello, pero que en cambio tiene también gran importancia. Esto, como decía Gonzalo hace un momento, forma parte de todo un proceso de reflexión, no mía, sino yo creo que es una cuestión que, dentro de una arqueología que además se escribe desde la contemporaneidad, desde nuestra
proyección a la investigación del pasado, pues tenemos también que considerar la importancia de un fenómeno que nos afecta y mucho en la sociedad actual, que tiene una diferencia respecto a los procesos de cambio climático anteriores, y es que por primera vez este que estamos viviendo es causa de nuestros, digamos, malos comportamientos como sociedades. Pero, por otro lado, eso ha posibilitado también el volver hacia el pasado con preguntas que nos estamos haciendo sobre temas de actualidad y pensar en aquellas noticias o aquellos registros arqueológicos que parecía que hablaban de... Bueno, pues vamos a ver a partir de estas cuestiones cómo desde nuestra contemporaneidad podemos interpretar pues, este proceso. Me van a permitir que me ponga las gafas porque va a haber, digamos, momentos en que lea la intervención, más que nada porque me imagino que llegada una hora ustedes tendrán ganas de irse y como me conozco, pues prefiero también yo autolimitarme y no agotar su paciencia. Bueno, hablaba Gonzalo Ruiz Zapatero que yo tuve la suerte de estar en una magnífica universidad. Es un pilar fundamental para entender lo que es la arqueología medieval europea hoy, la Universidad de Siena, dirigido por uno de los arqueólogos más importantes europeos y, desde luego, el gran pilar de la arqueología medieval europea en las últimas décadas, Ricardo Frankovich, un personaje con una enorme curiosidad intelectual y que un año antes de morir, en circunstancias pues, penosas, en uno de sus artículos, no quiero decir que nos dejó un testamento, pero sí una frase, que es esta que tienen ustedes aquí, y es: disponemos ahora de nuevos e indiscutibles documentos construidos por una cada vez más sofisticada investigación arqueológica. Esto nos permite volver a las fuentes escritas con nuevas herramientas interpretativas y reescribir capítulos de la historia que parecían consolidados. Bueno, esto él lo logró para la arqueología medieval italiana, para su influencia enorme en la arqueología medieval española, fue un gran amigo de España, y la arqueología medieval a nivel también europeo y de otras zonas también por su conceptualización epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estamos hablando ya de una arqueología que no estudia asentamientos, que no estudia sitios, que supera el asentamiento y se integra en un terreno histórico, en un espacio socialmente concebido, en un paisaje. De hecho, es imposible que yo les pueda hablar de lo que voy a comentar hoy, que es el cambio climático, si eso no lo circunscribimos a un paisaje. En un yacimiento podemos encontrar, pero no se dan nada más que datos necesarios de ser contextualizados con todo un espacio a diferentes niveles de escala, sea un espacio regional, sea un espacio microrregional o sea un espacio o un paisaje local. Bien, pues en el fondo esto es un poco lo que nos inspiró a la hora de empezar a hablar con el cambio climático. Empezábamos a tener evidencias de estos procesos, escritas por supuesto, pero también procedentes del registro arqueológico. Había que empezar, digamos, a integrarlas, a contextualizarlas, a ponerlas en interacción y a ver qué es lo que estaba sucediendo. Ni qué decir tiene que esto no es una invención genial, ya lo habían inventado otros, como acabo de decir, y se estaba también desarrollando fundamentalmente en la parte centroeuropea y nórdica, pero para el Mediterráneo pues todavía no había y todavía sigue sin haber pues la cantidad de registros y de investigaciones y de proyectos que han, digamos, formado parte de estas zonas. La siguiente cuestión era, bueno,
el cambio climático. Pero ¿el cambio climático qué es? Yo todavía recuerdo haber oído en aquellos años 80 o 90, cuando ya se empezaba a escribir del cambio climático y sobre todo de este episodio frío alto medieval, más o menos, para que ustedes se hagan una idea, 450 después de Cristo a 850, 900, 800, según determinados indicadores, pero bueno, ya se dan cuenta que es del siglo V al VIII, que es un periodo crucial desde el proyecto de transformación social, que una vez que colapsa la sociedad romana o el Imperio Romano de Occidente, se va a producir en el occidente europeo. Y yo de vez en cuando oí hablar, bueno, claro, sí, además hubo unos inviernos muy fríos que empujaron, ¿no?, a poblaciones a entrar en las ricas y templadas zonas del sur europea del Mediterráneo, ¿no? Bien, era un elemento de un fuerte determinismo y que, por otro lado, pues planteaba muchas incógnitas y sigue siendo una de las líneas de interpretación, ya se lo quiero decir, sobre este periodo. Y bueno, yo creo que en eso un magnífico arqueólogo medioambientalista, John Ewans, dijo: el clima es una construcción humana que se utiliza como un medio de participación social. El clima se constituye en su relevancia para la acción humana y la sociedad se relaciona con el clima como medio para establecer identidades comunitarias e individuales, como en la predicción del cambio climático. Bien, esto es enormemente sugerente, esta idea del clima, en el fondo, como un constructo social. ¿Por qué? Porque pone uno de los elementos en los que hoy yo voy a incidir más sobre el tema, que es, bueno, un proceso de cambio climático que muy desconocido, puede que algunos de ustedes incluso hayan venido y digan el episodio frío alto medieval, pero eso es lo del siglo XIX. No. Desde el siglo V es algo conocido, pero que no ha sido muy determinante y tampoco aparece mucho en la literatura científica de nuestro país, bueno, y en general en la síntesis de otros, y que tiene una enorme importancia porque además fue un proceso de cambio climático capital y además con grandes niveles de intensidad. Pero claro, la idea era, bueno, ¿qué produjo? Una serie de movimientos. Bueno, movimientos de pueblo los produjo, pero porque se han producido siempre. Hoy sabemos que la historia de la humanidad y la historia de las sociedades mediterráneas, europeas, como las queramos llamar, es una historia de movimientos de gentes, ¿no? Con lo cual, esto ya quedaba algo más determinado. Lo que pasa es que, claro, todos ustedes estarán pensando en el gran paradigma explicativo de qué es lo que sucede en Europa después del colapso del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues según la línea historiográfica que quieran ustedes, por la que quieran optar, o A, la época de las grandes invasiones de los pueblos bárbaros, o B, la época de las grandes migraciones de los pueblos germánicos, ¿no? Como elemento absolutamente explicativo, luego con unas cuestiones historiográficas que no se preocupen, no voy a entrar en ello aquí porque no toca, y es con la potencia para el historicismo europeo que esto supone, porque al fin y al cabo ahí se ve el punto de nacimiento de las grandes naciones europeas, ¿no? Ya se ven los visigodos España, los francos Francia, longobardos Italia, anglosajones Inglaterra, bueno, y los germanos Germania, porque eran de allí, digo, bueno, los germanos entre comillas, ¿no? Bien, pero lo que era sugerente es esta línea de Evans, ¿no? Y claro, de ahí, ¿qué es lo que se plantea en este inicio de estos estudios? Bueno, hay cambio climático, lo vamos a ver, incluso con los indicadores todavía no muy numerosos que tenemos en la península ibérica, lo hay, pero ¿qué sucedió? ¿Cómo reaccionó? ¿Cuál fue la respuesta social a ese fenómeno lento, pero que fue cambiando la vida de sociedades? Y cómo estas sociedades reaccionaron socialmente ante algo
que empezaban a ver, y depende, ya vamos a ver ahora, ya les digo que el cambio climático, el episodio frío alto medieval se llama episodio frío alto medieval, y si ustedes tienen interés y saben chino, yo no sé chino, pero las traducciones sí las he visto. Si quieren ustedes analizar este periodo en China, que están haciendo unas investigaciones numerosas sobre este periodo, ¿cómo le llaman los chinos al episodio frío alto medieval? Episodio frío alto medieval, ¿no? Quiere decir que, bueno, pues formaba parte, digamos, de unas cuestiones hemisféricas que superan nuestras realidades de interpretación de la historia y que, por otro lado, hacía mucho más sugerente este carácter, en el fondo, transversal, de saber que lo que estaba sucediendo aquí en el siglo VI estaba sucediendo también en la sociedad maya, estaba sucediendo en China, estaba sucediendo en los pueblos preincaicos de la cordillera andina, y estaba sucediendo en prácticamente todo el mundo, solo que con diferentes niveles de escala. Y bien, digamos que este fue uno de los elementos más interesantes. Como se pueden ustedes imaginar ya, además todo esto venía dado de otro elemento esencial, y era algo que para los que tenemos una determinada vía de interpretar el paisaje como ese espacio donde están contextualizados toda una serie de registros históricos, escritos, materiales, paleoambientales, etcétera, etcétera, la contextualización de todos ellos es los que los hace construir un modelo social, pues por otro lado también entra dentro de una línea en la que pues andamos, y yo también, involucrados ya desde hace unos años, y es esa superación del paradigma dualista que considera las ciencias históricas y las ciencias de la Tierra como realidades separadas, ¿no? Esto es, bueno, pues un fruto de nuestra propia organización binaria occidental, y en cambio estamos viendo que es imposible construir una interpretación del pasado sin unir, sin, digamos, que haya una interacción entre ambas ciencias. ¿Por qué? Porque esto lo que nos lleva es a superar ese paradigma a través de ¿qué? De incentivar una relación dialéctica e integrada dentro de esas ciencias. Claro, a partir de ahí es como para hablar del cambio climático ya tenemos un elemento de partida, y es este. Es decir, ¿cómo podemos construir, con qué registros, lo que sabemos sobre el cambio climático, del que yo les he venido a hablar, pero sobre cualquiera, cómo se construye? Pues a través de recursos y de registros que proceden del campo de las ciencias de la Tierra, ya ahora hablaremos de ellos, y de recursos que proceden de la investigación arqueológica, estratigráfica. A partir de la unión de todos ellos es lo que nos está posibilitando el que podamos darle una conceptualización también histórica y social a esos episodios fundamentalmente importantes. Bien, eso desde el punto de vista de lo que tenemos como elemento central. Pero luego también hay otro elemento, claro, ya se los ha explicado Gonzalo en la presentación que me ha hecho, con lo cual pues no voy a descubrir prácticamente nada. Cuando les digo, pues hay un elemento fascinante, y es el siglo, es esta época medieval, y concretamente el alto medieval, pues pensarán ustedes, hombre, claro, se dedica a ello, pues cómo no va a ser fascinante. Bueno, pues sí, me parece un elemento fascinante, porque fíjense ahora, yo les he hablado de mediados del siglo V, más o menos 400, 450, cuando empezamos a tener indicadores de que algo está cambiando climáticamente. Bueno, más o menos es la misma época en el que empieza un proceso de transformación del paisaje del occidente europeo y mediterráneo,
lo que era esa organización estatal que es el Imperio Romano de Occidente, comienza un proceso de transformación social derivado del colapso de esa entidad. Y en el periodo de tiempo que va entre más o menos 450 a un siglo después, mitad del siglo VI, se va a producir un cambio radical en el paisaje. Del modelo de Civitas romana, o bueno, Civitas tardoantigua, y de Villa, se va a pasar al modelo de urbano, en el caso que nos ocupa, que es la península ibérica, de época visigoda, y a un modelo rural definido no por Villa, sino por lo que la arqueología nos está reflejando ahora, que son una serie de asentamientos campesinos. Se ha conseguido visibilizar en la arqueología altomedieval, bueno, española y europea, al campesinado, o sea, al 90% de la población de una sociedad preindustrial, y eso, además, con una serie de diferentes tipos de asentamiento, desde poblados, aldeas, granjas, etcétera, etcétera. Quiero decir, en un siglo vamos a pasar de un paisaje que denominamos romano a otro que materialmente es diferente. Pero no solo en cuanto a los asentamientos, en cuanto a las producciones cerámicas, en cuanto a una serie de cuestiones y, como vamos a ver ahora, también en cambios dentro de la propia estructura del agrosistema. Esto en arqueología, si no tuviéramos fuentes escritas, sería otra época. Bueno, pues es lo que está sucediendo. Bien, ojo que no, si alguno está pensando, claro, y ahora une eso al comienzo del cambio climático. Bueno, no. Pero que son contemporáneos, sí, que son contemporáneos. Claro, esto hacía mucho más sugerente la interpretación de esos inicios de la alta Edad Media. Con un elemento añadido, y es que, claro, los estudios de cambio climático, y se lo he anunciado hace un momento a ustedes, están posibilitando una fecunda línea de investigación. ¿Por qué? Porque muestra cómo acontecimientos globales tuvieron una notable incidencia en diferentes sociedades que desarrollaron formas de respuesta social diversas. Todavía recuerdo hace 3 años en Quito, en un parque arqueológico, que no entendían los arqueólogos ecuatorianos por qué nos interesaba una estratigrafía que no hacíamos más que fotografiarla. Y ellos pensaban que era porque estábamos viendo los restos de una erupción volcánica que tenía el estrato, mejor dicho, pues casi metro y medio de potencia. Es verdad que era una erupción volcánica histórica del Pichincha, que es el volcán a cuyos pies está la ciudad de Quito. Pero ¿qué es lo que nos fascinaba de esa erupción? Pues que era de más o menos 650-700. O sea, formaba parte de lo mismo que les estoy yo hablando con otro modelo social, los quitus, que eran los que vivían allí, pero que evidentemente también tuvieron que reaccionar a un episodio global como consecuencia de este elemento. Quiero decir, bueno, esto por supuesto les tengo que decir que no es, digamos, un acontecimiento global homogéneo. Luego ya iremos viendo, incluso dentro del propio terreno europeo o incluso peninsular, cómo hay variaciones de escala y hay diferencias dentro también de esa misma cuestión. Pero bueno, la cosa, digamos, se iba poniendo interesante. Por tanto, un acontecimiento hemisférico que afecta a los 2 hemisferios. Nos vamos a centrar en el nuestro, y un acontecimiento que ha sido objeto prioritario de estudio fundamentalmente, antes les he dicho, en Centro Europa, perdón, en Centro Europa y en la zona de los países bálticos, en Norteamérica. En Rusia están trabajando algo, y sobre todo en China. En China también hay una cantidad de investigaciones
en marcha sobre estos procesos de cambio climático en general, pero bueno, por el que aquí nos interesa que ven. Y además analizados desde unos registros con varios niveles de indicadores. De hecho, ¿cuáles son los indicadores climáticos más importantes que tenemos para hablar de este tema? Bueno, pues una serie de ellos. El primero y el que más datos ha dado es el de los núcleos de hielo, que es el estudio de la estratificación de columnas de hielo extraídas fundamentalmente. Las más importantes que, bueno, para casi toda la reconstrucción paleoclimática en un determinado momento y también para la alto medieval, fueron en Groenlandia. Esto que ven aquí, GISP2, es la columna, digamos, más definitoria. Y como ven ustedes, estas columnas tienen una serie de rayas que no dejan de ser ni más ni menos que la estratificación de la columna anualmente. Quiero decir, es un registro de una gran importancia, porque nos podían medir por año. De hecho, cuando luego me refiera a un episodio de cambio climático que las fuentes bizantinas, Procopio, nos habla de cómo en el 536, en el año 536 de nuestra era, el cielo de Constantinopla durante más de un año estuvo cubierto de ceniza y no se veía el sol. Bueno, pues hay una cosa enormemente sugerente, y es ver cómo en este GIPS2 apareció en el nivel de 532 elementos que eran fosilizados de polvo de cenizas volcánicas, que estaba contándonos exactamente lo mismo que Procopio desde el punto de vista de las fuentes escritas. Bien, bueno, los anillos de crecimiento de los árboles son también otro elemento que nos ofrece registros anuales que reflejan las condiciones climáticas durante el crecimiento del árbol, pero que nos puede dar, en función de su anchura, si es mayor, ciclos cálidos, si es más deshecha, ciclos más fríos, incendios, digamos, en una serie de muescas que pueda tener dentro de esta estratificación, y una serie de elementos muy sugerentes. Y esto es, para que se hagan una idea, en Centro Europa están trabajando con 7.800 muestras de anillo de diferentes árboles en diferentes zonas para la hora de hacer también sus dataciones. Los espeleotemas, que son los depósitos minerales precipitados y estratificados, bueno, las estalactitas y las estalagmitas, para entendernos, ¿no? Que también tienen, si se dan cuenta aquí, una estratificaciones que nos van dando también esa posibilidad de poder interpretar. Estos son unos digamos, depósitos muy interesantes, pero que implican un grado de selección en función de las propias cavidades, de las propias cuevas donde están, que no siempre son, digamos, tan definitorios, pues por hablar de los anteriores, de los núcleos de hielo, pero enormemente interesantes, y sobre todo, por ejemplo, para las sociedades mediterráneas, para la península ibérica sobre todo, o norte de África, fundamentales, porque aquí, pues evidentemente no tenemos los glaciares o las posibilidades que hay en el mundo alpino, y no digamos ya, pues bueno, en todas las zonas donde se están realizando los análisis de núcleos de hielo. Otro, los núcleos de sedimentos, que bueno, son sedimentos arrastrados por el agua en ríos, lagos, el mar, donde además cada una de esta sucesión, de esta estratificación sedimentaria, también da, evidentemente, puede ser susceptible de, por dataciones radiocarbónicas, ofrecernos fechas. Y luego ya mucho más, las dinámicas de glaciares, cómo los glaciares se amplían o se reducen. Al principio de este episodio frío alto medieval vamos a ver que va a haber un crecimiento de los glaciares, y luego posteriormente, a partir de la segunda mitad del sexto, una retracción, que son elementos, y por supuesto la documentación escrita, palinología, estudio de conchas, de corales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que estos son los que entran en diálogo entre los especialistas de las ciencias de la Tierra
Tierra y los que trabajamos con las ciencias históricas, y a partir de ahí, digamos, se produce también la propia relación y la propia intervención para la construcción histórica. Bueno, pues como les decía antes, el episodio frío altomedieval es una crisis climática de carácter hemisférico que se produce en este periodo y que va a suscitar una serie de transformaciones de gran calado que, por la parte que nos toca aquí en esta conferencia, afectaron a todo el ámbito mediterráneo y, por supuesto, al ámbito europeo, pero, en fin, a todo el ámbito, como pueden ver aquí, del hemisferio norte. Los elementos fundamentales han sido todos estos indicadores de los que les acabo de hablar, pero luego también una serie de erupciones volcánicas que va a haber de gran intensidad y de gran impacto, fundamentalmente a finales del siglo V, pero a lo largo del siglo VI. Ya el Instituto de Volcanología de la Universidad de Maine, que es uno de los centros, digamos, más importantes para este tipo de análisis, ya lleva, aquí pone, me parece que son 50 erupciones, ya va por unas 70 y tantas de gran impacto a lo largo de todo el siglo VI, con las consecuencias que luego veremos. Con todo ello, más también una serie de elementos procedentes de la documentación escrita, se ha podido, digamos, ver lo que ya empieza a ser un elemento, digamos, consolidado en la interpretación de paleoclimática e histórica de este periodo, y es la gran trascendencia que tuvo el episodio frío altomedieval. Como luego les diré, para que se hagan, posiblemente de las temperaturas más frías que hubo en la parte europea en los últimos 2000 años, incluidos, digamos, pues todos los que digo, toda esta zona, se dieron en esa época, ¿no? Hay una media de enfriamiento de 2 grados, 2 grados y medio, pero que en algunos sitios puede llegar a 4. Lo digo porque ahora estamos, digamos, muy preocupados por si estamos ya en 1,5, en 1,5 grados de diferencia de temperatura y podemos llegar, bueno, pues para que se den cuenta de la magnitud. Este elemento, como les decía, se considera hoy crucial para la construcción de un nuevo paisaje que se va a consolidar a los inicios de la Alta Edad Media, ese paisaje al que yo me refería antes social, pero que también va a incidir en la caracterización, en este caso sí que ese episodio frío altomedieval, de una parte importante de la sociedad del periodo. Como les he dicho, los indicadores y los resultados que tenemos no solo son de Europa, sino de Norteamérica, Asia, y lo que sí sabemos ya es que se puede hablar de este episodio frío altomedieval con dos grandes periodos. Uno, que es el que se inicia a mediados del siglo V y perdura durante un siglo o algo más hacia mediados del siglo VI finales, que es un periodo de enfriamiento. Un periodo de enfriamiento, de bajada de temperaturas, luego de, digamos, una gran extensión de glaciares y que va a tener un proceso creciente de enfriamiento que llegará a sus máximos a mediados del siglo VI. Y luego, a partir de finales del siglo VI, un periodo de calentamiento. Un periodo de calentamiento que comenzará con un fenómeno de temperaturas más altas. Esto llevará aparejado sequías, inundaciones, aunque no quiere decir que no las hubiera también en diferentes momentos microclimáticos de diferentes zonas del periodo anterior. Quiero decir que esto no es, digamos, algo tan rígido como a veces se podía pensar, pero bueno, un periodo de calentamiento que va a llegar más o menos hasta 750, 800, donde habrá un freno, y unas décadas después empezará ya otro periodo de cambio climático que es uno que ha sido más conocido, por lo menos para el mundo medieval, que es la famosa anomalía climática medieval, ¿no? Este sería el otro elemento. Respecto al primero,
del siglo, del siglo, respecto al primero que les decía, los indicadores mejores son precisamente los núcleos de hielo. Los núcleos de hielo de Groenlandia, y ahora desde hace 8 años, los análisis de núcleos de hielo en un glaciar, el glaciar Niefegti, en la zona de Austria, lindando ya con la frontera, a 100 metros de la frontera italiana, en plenos Alpes, que está dando también una serie de elementos de gran interés, porque está también ayudándonos a entender variables respecto a lo que los núcleos de hielo de Groenlandia, en una zona también con menos presión antrópica y más caracterizada por hielos teóricamente perennes, vamos a ver lo que dura, pues aquí tenemos, digamos, un rango de información mucho más preciso. Y lo que es fantástico es que no están próximos, ya han sacado algún avance, pero están logrando identificar los cambios climáticos, ya no de grandes episodios como estos, sino de la climatología estación por estación durante el primer milenio, ¿no? Y esto, bueno, pues es un elemento enormemente sugerente. Bueno, pues toda esta reconstrucción la tenemos a partir de estas actividades. Y luego, por supuesto, también de esa enorme campaña de análisis de anillos de árboles desarrolladas fundamentalmente, como ven, en la zona de Centro Europa. Pero hay un elemento fundamental también, y es algo que las fuentes escritas nos lo reflejan. Y aquí tienen de antiguas sagas, bueno, de reelaboraciones de sagas irlandesas en épocas ya de finales de la Alta Edad Media, lo que nos hablan las fuentes para los años 537 y 536-538. Una gran mortalidad y las dos, la perditio pane, la falta de pan, la falta de las hambrunas. Bueno, a eso hay que unir la suerte de que los anillos de árboles analizados dan para la misma época, y si ven ustedes aquí contando con lo que son estos anillos, viendo estos más estrechos, en esta muestra de roble irlandés nos da el estrechamiento de los anillos en los años entre 536 y 540, que además están indicando condiciones extremadamente secas para una zona como es Irlanda del Norte, tradicionalmente húmeda, ¿no? Y que tiene que ver con lo que las propias fuentes escritas de la zona nos dan. Pero más determinantes son el que esto era un elemento recurrente en los análisis de anillos, como entre 530 y 540, en los anillos que les he enseñado antes de la zona europea, se estaba dando también la misma información. Y además, y este es otro elemento que ya les he citado, incluye algunos de los años más fríos de los últimos 2000 años, ¿no? Esta información de ello. Bueno, ¿qué nos está...? En el fondo, esto era algo que se conocía, que está en las fuentes escritas, pero que no se ha considerado hasta hace relativamente poco, unas décadas, como algo determinante de tener una trascendencia histórica. Bueno, pues Juan de Éfeso, en el año 536, dijo: hubo una señal en el sol, una que nunca se había visto ni reportado antes. El sol se oscureció y su oscuridad duró 18 meses. Cada día brilló tan solo por unas 4 horas, y aún así esa luz era tan débil que todo el mundo pensaba que el sol nunca se recobraría de nuevo. Bien, en la misma época y para el mismo año, Zacarías de Mitilene nos dice cómo entre el 24 de marzo y el 24 de junio el sol empezó a oscurecerse durante el día y la luna por la noche, mientras que el mar estaba agitado con gran oleaje,
y ya que el invierno fue muy severo y de la inusitada cantidad de nieve las aves perecieron y hubo angustia entre los hombres. Y Procopio de Cesarea, durante ese año tuvo lugar el signo más temible, porque el sol daba luz sin brillo como la luna durante ese año entero y se parecía completamente al sol eclipsado porque sus rayos no eran claros tal como se acostumbraba. Y desde el momento en que eso se sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que no llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en que Justiniano estaba en el 10º año de su reinado. Hoy sabemos, y además hay otras fuentes que nos lo dicen, claro, es que se había cubierto el cielo de un polvo de ceniza. ¿Y de dónde venía esa ceniza? De enormes erupciones volcánicas. Hasta hace relativamente poco se creía que esto había sido una erupción de Krakatoa o de Rabaul, que son dos volcanes en la zona del sur de Indonesia, una zona de gran actividad vulcanológica. Hoy esta idea está desechada porque hay una amplia planoplia todavía de volcanes donde elegir, y muchos de ellos en el hemisferio norte también. Eran grandes erupciones, megatones de ceniza lanzadas a la estratosfera, donde hay unas mayores condiciones de estabilidad para que se mantenga precisamente toda esa capa de ceniza e impida que los rayos del sol haya una refracción y, por tanto, provoque unos enfriamientos, unos mayores y, además, unas crisis climáticas y derivadas de las que hablamos. Es decir, este sería paisajes tomados de erupciones más recientes, pues para que vean de lo que nos estaban hablando estas fuentes. Es evidentemente esto que está sucediendo ahí, y que hoy, como les decía, esta sí la recordamos todo. En 1991, la erupción del volcán Pinatubo en Centroamérica, que lanzó grandes emisiones de ceniza, y de sulfato, de aerosoles, que es lo que no me salía la palabra, y estas capas de ceniza volcánica bloquearon la luz solar, que, como les he dicho, se dispersa hasta el espacio. Siguen siendo estos elementos. Ya les digo que vamos por unas 70 erupciones, y aquí ven una que posiblemente sea también una de las que tiene más importancia para estos acontecimientos de lo que estamos hablando. Esto es El Salvador, lo que están viendo es el lago de Ilopango, pero esto era un gran volcán que entró en erupción. Hoy los últimos estudios dan claramente que fue 536 la erupción. Hoy se ha transformado en un enorme lago. Fue una erupción de unas consecuencias devastadoras para la zona. Entre 150 a 200 kilómetros alrededor no quedó rastro de vida y tardó en recuperarse. Y posteriormente, al efecto acumulativo de esta gran erupción, pues un episodio que está también bien constatado en América, en los datos que hay, de un gran enfriamiento. Por tanto, ya tenemos una de las causas también más determinantes, ¿no? Porque hoy también sabemos que algunos de estos volcanes, que algunas de estas erupciones pueden tener consecuencias inmediatas, pero que algunas veces las más graves son 2 años después de la erupción, ¿no? Y que alcanzan, por supuesto, todos los elementos hemisféricos, ¿no? Para que se hagan ustedes una idea, la famosa erupción que tuvimos hace unos años de un volcán en Islandia, que paralizó prácticamente el tráfico aéreo del hemisferio norte, o de la parte que nos ha tocado del hemisferio norte, concretamente América, Norteamérica y Europa, pues es irrelevante con estas erupciones
que se dieron a lo largo del siglo VI y que provocaron pues, esto que están viendo ustedes, ¿no? En una media de cero de los descensos que hubo a lo largo de el año 536 a 540-41, ¿no? Como esos dos grandes momentos capitales de bajadas de las temperaturas. Aquí serían las medias en verano y en invierno, referido a las fechas que tienen ustedes, y luego ya cómo se inicia un periodo 550 ya más adelante, donde va a empezar una cierta recuperación, que es la que va a dar lugar a ese otro elemento de calentamiento que habrá. Bien, para la zona europea, centrándonos en darles, no era mi intención traerles aquí a hacer unos análisis, sino simplemente una síntesis. Para la zona europea, aquí ven este magnífico mapamundi sugerido por Isidoro de Sevilla, aunque se plasma cartográficamente, diríamos hoy, en el siglo XI, que es el mapa que están viendo, pero que es el primero donde está, esto es lo que llamamos la T dentro de una O. Aquí sería Asia, aquí estaría África y aquí Europa, pero que también tiene que ver con otro de los elementos que se va a dar en este siglo VI. Y es para la zona, esto por las fuentes escritas, fundamentalmente Gregorio de Tours o Pablo Diácono, pero vamos, fundamentalmente Gregorio de Tours nos habla de ello, pero también los estudios de los indicadores paleoclimáticos a los que antes me refieran lo están dando. Vamos a ver cómo entre 560 y 590 una serie de acontecimientos prácticamente anuales van a darnos inundaciones, crecidas de ríos con destrucciones de zonas ribereñas, gran mortalidad en las diferentes cuencas, fundamentalmente Loira, Ródano, Rin, en Italia la cuenca hidrográfica del Po, también el Tíber, el Sena, que se me olvidaba, también una gran inundación en París que la refleja Gregorio de Tours en 583, y luego fuertes lluvias, una zona de grandes lluvias, y inmediatamente noticias sobre carestías, peste, no se me va a olvidar la peste, que también tiene un elemento fundamental para esta época, y que de hecho en el año 590 nos cuenta Gregorio Magno cómo diezmó la población de Italia y fundamentalmente la de Roma. De hecho, él llega a papa porque el anterior Pelagio II muere de peste en Roma en esa época, y ya comienzan también otra serie de cuestiones cuando nos hablan de multitudo serpentium cum magno dracone, una multitud de serpientes con grandes dragones bajaba por el río, ¿no?, acompañando estos acontecimientos, donde ya incluso en el propio Gregorio de Tours nos van a dar estas visiones apocalípticas que también tienen que ver con un intento de relacionarlo con elementos bíblicos y religiosos, también como una forma, digamos, de la Iglesia que ya se está expandiendo y se está expandiendo en ámbito rural. Antes la Iglesia, su gran desarrollo desde finales del IV, V, VI fue el ámbito urbano y las élites. Ahora entra también en ese proceso también de conversión y de disciplinar a ese campesinado que seguía adorando a fuentes, a rocas, a bosques, etcétera, etcétera. Y bueno, esto también hay que verlo porque algunas fuentes dicen que todos estos acontecimientos provocaron grandes temores en los rústicos, o sea, en el campesinado. Pero bueno, es una época donde las fuentes nos hablan de estas inundaciones que incluso quedan reflejadas en los diferentes elementos de miniaturas de época posterior, pero que están reflejando elementos del siglo VI, o incluso en grandes variaciones, y este es otro elemento también central, de los cursos de los ríos. Aquí ven lo que es el río
es que me lo sé en italiano, como es el Adigio, en español, Adigio, ¿no? Sí, el Adige, los diferentes cursos que llegó a tener hasta, en esa época hasta el actual, ¿no? O las grandes variaciones, que estos son elementos también de estudio de paleoclimas. Nosotros estamos dentro del proyecto que estamos intentando ver con hidrogeólogos las variaciones que pueda haber, pero ahí todavía en España, en estos aspectos, todavía tenemos mucho por hacer, pero que fueron elementos, bueno, los cambios en Italia del delta del Po, los cambios del Adige y del Mincio fueron cambios absolutamente de cauce de una gran importancia en esta época que conocemos también muy bien por los elementos paleohidrológicos. Y bueno, pues esta idea de grandes sequías, los dragones, la peste como uno de los elementos que va acompañando a todas estas cuestiones. Y como les decía antes, también fuentes escritas que nos hablan de aparición de 3, 4 soles, eclipses, lluvias de piedras que vienen del cielo, pilares de fuego, rayos brillantes, y luego cosechas con frutos deformados y plagas de langosta. ¿No? Como elementos, digamos, que están teniendo estas relaciones. Había empezado ahí cuarto, ¿no? Bueno, el siglo VII, como les decía, a finales del VI-VII, comenzarán en cambio con un proceso, digamos, de calentamiento. Va a ser un proceso donde seguirá habiendo también erupciones volcánicas, pero ya a medida que se avanza en el 8, ya con una afección menor de las que hablaba anteriormente. Y por otro lado también con otra serie de elementos interesantes que tienen que ver con ese calentamiento, con esas sequías, con esas hambrunas que va a haber, y que va a ser además un periodo muy difícil para la producción de alimentos, como nos viene dando las propias fuentes y los indicadores. Es verdad que también para este momento los indicadores. Esta es una foto que me gusta mucho porque aquí ven a arqueólogos en acción, ¿no? Que es una imagen un poco rara. Son el equipo de la Universidad de Maine de vulcanología, el equipo de Harvard y el equipo de Tubinga, ¿no? Que estuvieron haciendo prospecciones aquí en esta estación y extrajeron unos datos de enorme interés. Entre otras cosas, el de la crecida de los glaciares y cómo en este momento, ya para este momento del siglo VII, comienza a verse una retracción precisamente producida por ese calentamiento y por ese ciclo, digamos, más cálido, que va a provocar una retracción de esos glaciares que un siglo antes habían iniciado un elemento expansivo. Pero nos estamos ya pasando de siglo y yo les quería también decir, antes, para no ocultar nada, cómo esto también se vincula desde otras desde líneas de interpretación, cómo este momento de cambio climático, que es el episodio frío alto medieval, va a suponer el colapso de la dinastía Wei en China, que fue una de las dinastías más potentes de ese periodo. La presión de los turcos frente a los Rouran. Los Rouran son lo que nosotros vamos a llamar en Occidente los ávaros que llegarán a conquistar parte de lo que son los Balcanes de la actual Serbia, arrebatándosela al Imperio Bizantino. La invasión de los lombardos en Italia. Los turcos, otra rama de los turcos, que serían los turcos de los que serían supuestamente originarios, los turcos actuales, que presionan sobre la ruta de la seda, sobre las ciudades de la ruta de la seda, rompiendo en parte esa línea tan, digamos, importante para el mundo persa y para el mundo bizantino. La unificación de la dinastía Sui, el establecimiento de la dinastía Tang,
el ascenso de los árabes, los turcos. Bueno, evidentemente no deja de ser también una interpretación que enmarca bien lo que sucedió. Faltan cosas, faltan, bueno, pues como la colonialidad del saber llega a tal, pues hay zonas que están completamente ignoradas, ¿no? Como, por ejemplo, la península ibérica, y no es que lo diga yo en un elemento, sino otras muchas cuestiones, pero bueno, simplemente para ver también esta importancia. Pero no me quiero dejar el siglo VII sin hablar de otro elemento que va a suceder y que va a tener como elemento central y de dispersión la capital imperial, Constantinopla, y Constantinopla en el año 541. Simplemente léanlo, pero van a ver que son una serie de fuentes de Procopio de Cesarea que dice: por este tiempo se declaró una epidemia de peste que estuvo a punto de acabar con toda la raza humana. La plaga se extendió, bueno, aquí les va diciendo zonas costeras, en Constantinopla, en esos días no era fácil ver a nadie, una gran mortandad. No hay todavía un acuerdo sobre los niveles de mortandad de lo que va a provocar lo que se conoció en aquella época como la plaga justinianea o la Yersinia pestis, la peste negra. Hoy ya se sabe que no es algo que aparece en Europa en el 541, sino que ya desde época prehistórica tenemos evidencias sobre la Yersinia pestis. Lo que pasa es que, bueno, no se han puesto en relación hasta la época, y que está provocada por el Ratus ratus, ¿no?, que es el animal, digamos, que alberga a la bacteria, y que esta es transmitida por esta simpático pulga ¿cómo la llaman? La pulga de la plaga, bueno, no me acuerdo. Bueno, por la pulga, no les voy a decir el nombre científico, ya lo tienen, pero quedaría un poco. Y bien, sabemos que concretamente esta epidemia, esta pandemia, que fue muy nociva, evidentemente no se genera en Constantinopla. Y todo indica que pudo llegar en algunos de los barcos que llegaban a Constantinopla que traían productos comerciales de la ruta de la seda marítima, de la zona del Índico y tal. Es más, hay teorías que avalan la idea de que esta pandemia tan nociva viniera de Sri Lanka. Cosa que a mí me parece fantástico, y les voy a decir por qué. Porque en este museo tenemos algo muy parecido, no tiene nada que ver ni con la pulga, sino saber que parte de las piedras preciosas que forman parte de las coronas de Guarrazar vienen de Sri Lanka, evidentemente a través de comercio con Constantinopla, ¿no?, que fue, digamos, con lo cual, bueno, pues a mí cuando me lo contaba un colega en Estados Unidos, digo, uy, a mí me parecería fantástico, porque mira, además de llegar las piedras, llegó la pulguita y el Ratus ratus, que luego se extiende hasta el Báltico, y que fue un elemento absolutamente nocivo. Bien, en la zona del Mediterráneo tenemos pocos análisis hechos sobre dentición, pero afortunadamente en Valencia aparecieron, ¿no?, una serie de elementos que les han hecho al equipo del Max Planck, de Max Planck y Harvard, el constatar también la presencia de enterramientos múltiples donde había contagiados de la Yersinia pestis, ¿no? La mayoría de ellos, los análisis se han hecho en la zona de Alemania, algo también en Francia, y ahora empezamos a tener también en Valencia. No puedo decirlo, pero ya les digo que hay más,
pero se publicarán pronto. Digo que hay más en la península y además en el centro de la península también van a ser objeto de publicación próximamente. Y además en ámbitos campesinos, ¿no? Porque estos de Valencia, bueno, pues en una zona muy cercana a una zona aristocrática, como por ejemplo los que están viendo aquí también, de la necrópolis de Altenberg en Alemania, y aquí abajo los de la Almoina de Valencia. Bueno, con todo esto, pues en la península ibérica no hubo, pues digamos que tenemos también indicadores que nos hablan fundamentalmente de estas cuestiones. Aquí no tanto son ni de núcleos de hielo, algunos de espeleotemas del equipo de Martín Chivet, que están haciendo un trabajo estupendo en ese sentido, y sobre todo son temas arqueobiológicos, análisis, digamos, hechos por equipos como el de López Sáez, como Blanca Ruiz Zapata, otra serie que están trabajando, digamos, en secuencias polínicas que son derivadas, que son elementos derivados de esta época. ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? Bueno, una magnitud del proceso de deforestación, formación de grandes dehesas, incluso se llega a pensar que ese paisaje de grandes dehesas que todavía hoy prácticamente está en retracción, pero por elementos de presión antrópica, viene también de esa época. Cambios en la explotación de la tierra, aperturas de nuevos campos, presión antrópica en las zonas de alta montaña para desarrollo de pasto. Bueno, esto ya veremos qué es lo que sucede dentro de unos años, ¿no? Todo incendio que se constata en esta época en las zonas de cordillera es incendios antrópicos por la necesidad de pastos, y bueno, vamos a ver si no todos son incendios antrópicos, sino son incendios como tenemos constatadas también en otras zonas de las dos hemisferias. Expansión de una ganadería extensiva supone desde ya, aunque solo sea con esto, un cambio también en la estructura de la tierra. La deforestación fue enorme, los datos sobre partículas de carbón numerosos, y luego hay cosas absolutamente fantásticas, como en este caso, en el caso del nordeste, ¿no? Formación de un nuevo paisaje agrario diferente al de época romana. Y un paisaje formado a partir de terrazas, especialmente intenso en Galicia desde el siglo VI y que se documenta en menor medida en el País Vasco. Pero lo de Galicia, además, terrazas datadas por micomorfología de suelos entre principios del VI, mediados del VII, y además en diferentes zonas de Galicia, campos cultivados de finales del VI, VII, con introducción de arado por primera vez en Galicia, al poner, digamos, en extensión una estructura de mayor amplitud que la que podía ser anterior, en época romana y en época también prerromana, y además un registro paleoambiental de trabajos hechos por Martínez Cortizas, ¿no? De un registro paleoambiental en turberas que nos da cómo para el siglo VI y VII hay un destacable aumento de la contaminación por plomo en la atmósfera. ¿Qué quiere decir esto? Actividad minera. Actividad minera, y además una actividad minera de pequeña producción, no pensemos en las minas de las médulas, ni mucho menos, no estamos hablando de organizaciones estatales, posiblemente del surgimiento de pequeños señores locales que están reorganizando a partir de algo que es un elemento que se hace en gran extensión, porque es en diferentes zonas de Galicia, de paisajes aterrazados, nuevas formas de cultivo que coincide con un periodo de calentamiento, un incremento del castaño y la entrada de nuevos cultivos que también van a ser, en este caso, esto sí que es una prueba patente desde mi punto de vista, de una respuesta social a unos elementos que se iban dando, porque además la estratigrafía de estas terrazas va desde las primeras 2 décadas del siglo VI y se extiende a lo largo de todo el siglo VI y se incrementa también en las primeras, en el siglo VII, ¿no? Bueno, con todo esto, en la península, un paleoclima que va a estar definido para este periodo con una serie de elementos, y ahora me voy a reducir ya a una parte más
de la península. Concretamente, nosotros en Recópolis es uno de los sitios donde hemos trabajado en este tema. Todos los taxones en Recópolis, en los diferentes yacimientos que hay alrededor, una serie de poblados, nos dan unas condiciones secas, un paisaje abierto, seco y antropizado. Bueno, aquí volvemos, estamos ante una ciudad de grandes dimensiones con un proceso de deforestación debido a las actividades constructivas. Pero bueno, este paisaje antropizado de grandes extensiones, unido a los diferentes paisajes antropizados de grandes extensiones en la zona de la Sierra de Altomira cercana, en la zona del sistema central y tal, quizá hacen también que por lo menos tengamos estemos, digamos, pendientes de ver si esto se puede definir más. Bueno, evidentemente una vegetación abierta de tipo también estepario, que es algo que coincide con otros indicadores de la zona. Las tablas de Daimiel o las turberas de Rascafría nos hablan de un periodo de menor presencia de agua, incluso de desecación en de gran parte de estas zonas, que también se ve en la laguna de Taravilla y en otras que vamos a ver a continuación, por ejemplo, la laguna de Somolinos, donde prácticamente desde el siglo V se inicia un proceso radical que va a llegar a que a principios del siglo VII prácticamente no se pueda hablar ni de que sea un humedal, sino que está desecada. Esto es muy interesante porque coincide también con otro elemento en esta Sierra de Pela, que es donde está la laguna de Somolinos, de apertura de grandes espacios y algo muy interesante. Presencia de plomo, de níquel, otra vez actividad minera. Es decir, ya lo tenemos en Galicia, en el País Vasco está esto constatado, en el centro de la península no solo tenemos los indicadores de Somolinos, sino que también tenemos poblados de época visigoda en la zona de Colmenar Viejo que están dedicados a una producción también minera y que nos están también ayudando. Esto también son indicadores en Europa, un crecimiento de los elementos mineros asociados a este tipo de estudios en turberas, a su vez, que se desecan. Y bien, también les decía, estos son datos alejados, pero dentro de la misma zona del Parque Nacional de Ordesa-Monteperdido, donde también vemos que los espeleotemas nos están dando, digamos, los elementos de estas dos grandes fases. En un primer lugar, un enfriamiento y luego una fase de calentamiento de esta zona. Los registros fluviales y de paleoinundaciones son escasos todavía. Benito es el gran especialista que está trabajando en ello, pero tenemos mucho que avanzar. En ello. Yo ahora vuelvo a Recópolis porque aquí les quiero mostrar, este es el yacimiento, y a través del LIDAR y de fotos térmicas y de infrarrojos siempre nos llamó la atención algo que además en la topografía iba asociado a esto, que es esto que ven ustedes por aquí y que queda bien constatado, que luego con el magnetómetro también nos dio información. Total, que hicimos una serie de prospecciones en núcleos porque ¿qué es lo que creíamos que podía ser? Un paleocauce del río Tajo. Estábamos muy influidos por esos estudios, antes les he enseñado de los ríos italianos, pero sucede también en Alemania o en Francia, de las variaciones de cauce, de los elementos, como asociados a estos procesos también paleoambientales y climáticos. Y bueno, al final la muestra fue positiva. Abrimos una serie de sondeos, aquí ven estas llanuras aluviales con las crecidas, los limos que se depositan, todas estas estratigrafías, y aquí justo conseguimos unas muestras de carbones que analizadas nos databan precisamente una de las grandes crecidas y de asistencia de agua en torno más o menos calibrado a siglo VI.
a siglo VI. Esto en esta zona que ven aquí, lo cual, por otro lado, ahora con los hidrólogos puede llevar a que en esos momentos aquí hubiera una serie de paleocauces que posiblemente estacionalmente llevaban agua, y lo que a su vez también supondría que el río Tajo tenía otro, digamos, su curva se acercaba más a Recópolis que lo que es el meandro este actual que están viendo. El problema que tenemos es que no tenemos muchos estudios de paleohidrología en estos momentos, y hay elementos fascinantes como esa Sevilla del siglo VI, con ese crecimiento del río Guadalquivir, con esa reducción de la zona respecto a lo que había sido la ciudad romana, precisamente por las faltas de cuidado de los ríos y las grandes, por otro lado, inundaciones, esto que estábamos hablando en Europa, que sucede en este periodo. Quiero decir que, por eso les comentaba, digo, casi más que hablarles les voy a proponer cosas, porque, bueno, es un momento fascinante para la ciencia eso de, bueno, vamos a ver si dentro de 4 años no se han cansado de mí hoy, pues vuelvo y a ver qué les cuento de todas estas cuestiones. Y claro, y luego un elemento fundamental, y ya volvemos, estoy ya terminando, a las fuentes escritas. ¿Con qué contextualizamos todo esto? Pues sequías. Entre el 578, 584, 600 fuertes sequías, malas cosechas, pérdida de cosecha, muertes de animales y de personas, destrucción de complementos como casas, acequias, molinos. Bueno, las fuentes históricas hablando de molinos de agua que se llevaban los ríos en la península itálica y en Francia son numerosas. Fuerte sequía y gran hambruna, la epidemia de peste, inviernos crudos, las plagas de langosta endémicas de entre el 578 y 584, luego ya en el siglo VII, generalización de las plagas con zonas de reservas en la zona sur de lo que hoy es Albacete y en la parte de Ciudad Real, Badajoz, grandes zonas de reserva de las langostas, y eso que obliga al adelantamiento de la cosecha. Hay una legislación de Chindasvinto que obliga a adelantar la cosecha a mediados de junio. Los que estén familiarizados con el campo y sepan lo que es, imagínense lo que es adelantar casi 2 meses la cosecha, es recoger pues un porcentaje mucho menor y con una calidad menor. Si todo esto lo mezclamos pues a todo lo que les estoy hablando, y la peste que, digamos, afectó mucho, aquí lo tenemos por las fuentes escritas, 542, 578, 581, epidemia de peste en Hispania y Francia, es la que llega a los puestos de Marsella, según Gregorio de Tours, por puertos de Hispania, la epidemia de peste, y de ahí siempre se dice, la epidemia de peste llega a Europa a través de Hispania. Bueno, hoy conocemos una ruta magnífica siempre existió, por la zona, digamos, de la costa atlántica que llegaba hasta las costas, desde el mundo bizantino hasta las costas del sur de Inglaterra. No es un elemento de chauvinismo, es un elemento de lógica. Lo que pasa es que los indicadores no los tenemos. Cartago fue el gran puerto y un gran centro económico en esa época, y ahí también hubo Yersinia pestis, lo que pasa es que no tenemos los indicadores, pero que nos dan esta gran, digamos, idea de lo que sucedió, ¿no? Estas sequías, las hambrunas que provocan, las plagas de langosta, que es algo, bueno, pues verdaderamente tremendo con lo que pudo suceder, la Yersinia pestis, y esas fuentes que al final hablan de campesinos empobrecidos en los caminos, aumento de seguridad, una gran mortalidad que todavía, como les decía, estamos en grado de no poder definir bien, y todo ello son una serie de indicadores que nos están hablando pues de unas condiciones, condiciones en las que, unido al proceso de cambio y de transformación social tan evidente que hay en un siglo, del paso de una sociedad romano-tardía al paso de una sociedad y de un paisaje
altomedieval, con toda esta serie de elementos, pues nos hace también plantearnos muchas cuestiones que ya no solo tienen que ver con ese cambio climático, sino con esas respuestas sociales, cómo se organiza. Esto de Galicia es enormemente sugerente. Los estudios de Paula Ballesteros, que es la que ha realizado su tesis doctoral sobre el tema de las terrazas, pero también los de Martínez Cortizas, que también está de acuerdo en que eso tiene que ver como una forma de reacción a, digamos, los elementos de la peste. Y como les estaba diciendo, siempre que, bueno, que si los anillos, que si en Italia, que si en Francia, bueno, sobre todo Francia, Centro Europa o los países bálticos, pues bueno, esto que les acabo de comentar sobre esos espacios de dehesas, sobre esos grandes espacios abiertos, sobre los indicios que tenemos sobre nuevas morfologías y parcelarios agrícolas, no solo en Galicia, los de Galicia sí que nos hacen ser optimistas ante esta idea de esa respuesta social que pudo haber hasta en función de ese cambio climático. Una respuesta social que, por supuesto, no tiene las connotaciones de lo que podemos estar pensando en la actualidad. Estamos hablando de sociedades jerarquizadas, sociedades que ya están dentro de un modelo social feudal, con unos elementos de desigualdad donde las vidas de las élites y de las de no élites eran profundamente desiguales y además en el caso del campesinado, aunque se le quiera ver como una edad de oro, pues era una edad que, bueno, en fin, a mí me gusta, es a la que me dedico, pero bueno, somos historiadores y de lo que tenemos que hacer es aproximaciones a lo que sucedió. Y en este caso, bueno, pues uno de los elementos que nos ha interesado y que cuando me comentaron lo de venir a darles a ustedes una conferencia, pensé, pues sí, ¿por qué no el cambio climático? Y ahora ustedes me podrán decir, y entonces, concluyente, digo, hombre, concluyente, lo que tenemos es una serie de expectativas, algo que empiezan a ser realidades y las conclusiones ya definitivas para dentro de 3 años, pero les puedo decir que a pesar de los presupuestos, y aquí también es que no solo hay que hablar de las alegrías, sino de las miserias también, de los presupuestos con los que estamos manejando, no hablo solo de nosotros, del equipo nuestro, sino de otros muchos, pues yo creo que hay que, de todas formas, ser optimistas y, por otro lado, bueno, pues ver un elemento que, como les decía al principio, ya para terminar, nos saca también de nuestras líneas de confort de nuestras naciones o de nuestros países donde trabajamos y nos hace redimensionar toda una investigación también dentro de un ámbito más internacional y colaborando y discutiendo y debatiendo con colegas de otros muchos países de cómo la gente, como no podía ser de otra manera, se organizó ante un elemento que, aunque no eran conscientes, como lo podemos ser nosotros, pero no eran conscientes de lo que estaba sucediendo, sí les estaba afectando. Y desde luego la transmisión oral en aquella época, como en otras muchas, funcionaba a la perfección y eso hizo pues, que efectivamente el episodio frío altomedieval, dentro de nuestra hipótesis y cada vez más convencidos, necesitará de una respuesta social y, por otro lado, desde el punto de vista de la investigación, es algo que nos plantea unos desafíos a la hora de interpretar este periodo que nos ha tocado aquí o cualquier otro mucho más ilusionantes que en las líneas de confort en que muchas veces caemos y nos movemos en la investigación. Así que, bueno, lamento que creo que me he pasado un poquito más del tiempo, pero muchas gracias por su atención.
mientras que la inmensa mayoría de la población quedaba absolutamente fuera. Y ahí me parece que eso es una idea de cómo el paleoclima efectivamente puede unificar cuestiones sociales. Y luego una pregunta desde mi ignorancia. Es la siguiente. De alguna manera, en los pocos registros textuales que tenemos, ¿no?, de esas centurias, además de las crónicas de los grandes desastres, ¿hay algo que exprese si la gente de aquella época tenía conciencia de los cambios que se estaban produciendo? Es decir, si de alguna manera a escala de los tiempos de cada persona, esos cambios eran realmente perceptibles o sencillamente eran crónicas que anotaban años de malas cosechas, de peste, de grandes desgracias. Bueno, para otra conferencia. No, el tema de las crónicas, bueno, lo primero, nosotros no tenemos, y hubo grandes cronistas en la época, pero no tenemos, por ejemplo, la información que para Francia daba Gregorio de Tours, o para Italia, ya en época longobarda, Pablo Diácono, ¿no? ¿Por qué? Porque no es que sea una constante, es que aquí sí se observa en muchos de esos cronistas que estos acontecimientos, inundaciones, elementos fantásticos de lluvias, de esto que me refería antes, de dragones, de tal, no es que sea un elemento recurrente, es que es en función de lo que le parece interesante a cada uno, ¿no? Por lo que tenemos ahora, a los cronistas de la época visigoda esto no les debía de parecer interesante. Hombre, una peste sí, claro, la constatan, cómo no la van, y además hay legislación, igual que para lo de la langosta, etcétera, etcétera, pero no hay mucha. Luego, en aras a la síntesis, ¿sabes lo que pasa con esos diagramas? Que además tienes toda la razón. Es que muchos de ellos se refieren a zonas limitadas de Hispania y tienen más, digamos, relación con acontecimientos de Francia y de Italia, con lo cual al final, es que es muy interesante, al final tú dices, vas reconstruyendo microclimas incluso de Andalucía, no sabemos lo que pasaba en el norte de África, en lo que hoy es la parte, dirías, lo mismo. O sea, vamos, casi pongo la mano, pero te va dando otra idea, y es que sales de, lo que yo decía antes, sales de Hispania. Que los visigodos políticamente habían salido, porque la parte, digamos, de la Septimania formaba parte del Estado visigodo, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, pues claro, es que está el tema de esas gentes sin historia, que son el 90% de la población, que no aparece. Y no hay, miento, en el fondo hay que hacer una relectura de las fuentes para ver qué se encuentra. Yo estaba pensando en Valerio del Bierzo, que son además gente que se dedica a hablar de los rústici, San Martín de Dumio, pero las propias actas conciliares o prohibiciones, o en los textos religiosos de Braulio de Zaragoza, ¿qué te están contando? Porque hay una cosa muy interesante. Todo esto, a su vez, es en el momento, digo, sobre todo en la segunda parte, en la segunda mitad del siglo VII, es cuando ya se está disciplinando al campesinado. Dice, mira, se acabó de esto, y aquí esta es, ¿por qué? Porque es en el fondo entrar en el orden social. ¿Cómo puede haber elementos que pueda hablarte de ello, ¿no? Y yo creo que ahí también no solo las fuentes escritas, sino la propia materialidad arqueológica, aunque todavía el grado en el que estamos, porque eso sí que te digo que lo he preguntado yo, es decir, lo típico, yo vi de repente los vikingos y el episodio frío alto medieval, y dije, uy, aquí va a salir de todo. Que había episodio frío alto medieval, que tienen cantidad de indicadores de núcleos de hielo, de tal y cual, y que entonces, pues muchas de las cosas de la estructura social, o sea, que no hay mucho, y es verdad que es una pena. Puede haber derivaciones también etnoarqueológicas, eso sí. Esa ya es otro tema de cómo se está tratando. Pero, desde luego, las fuentes en eso son parcas, ¿no? Así que no te puedo, digamos, dar más información de ello. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿Sí?
Bueno, respecto a la de la actualidad, de acuerdo, no escarmentamos y en este caso, además, como decía al principio, vamos, que es una cosa conocida, este cambio climático es nuestro, o sea, nos lo hemos ganado a pulso como sociedad, y sobre todo como sociedad la de los países más desarrollados, ¿no? Que cuando digo, no, esto es una cosa mundial, bueno, mundial, en fin, hay mucha gente que ese sí que se lo ha tragado, porque ni siquiera tiene para comprar cosas de plástico, bueno, o de lo que podamos, ¿no? Pero en cambio allí no. Yo lo que hablaba, vamos a ver, es que también hay un tema que por cuestiones de tiempo, hombre, no, lo que sí se está produciendo también es un proceso que conocemos arqueológicamente mal, y eso sí que es otra carencia de la península ibérica. Encontrar esta imagen que les he enseñado de un campo de cultivo del siglo VI, hombre, pues en Francia, en Alemania, pues es habitual. En España, pues, en fin, y cuando les dices a lo mejor a algún responsable, compañero tuyo, no estoy hablando ya, no, un político de tal, oye, esto a lo mejor habría que hacerlo Vic y tal, pues incluso como diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Ahora quiere hacer Vic un campo de cultivo, a ver, es un campo de cultivo de lo que sea, ¿no? Entonces, esto es que me dices, ¿cómo era la estructura de propiedad de un aristócrata visigodo? Latifundista. ¿Y qué ejemplos tienes desde la materialidad arqueológica? Digo, bueno, pues una serie de asentamientos donde sabemos que son esas villas y que no tienen nada que ver con las romanas, esos palatia, en los que viven algunos que se han excavado y de off-site, de lo que es un campo de cultivo, como pueden saber, por ejemplo, que ya en Francia tienen tipologías de los campos de cultivo, de morfologías semicirculares del siglo VI-VII. Aquí, nada. Quiero decir que sí que hay una organización del agrosistema y de la producción agrícola desde las élites, pero que lo que yo comentaba es que, vamos, eso estamos acostumbrados a cada vez que hay una zona de limpieza de masa forestal, esto que hablaba de somolinos o de tal, y tal, es porque se está abriendo para cultivo. Claro, mi primera pregunta siempre es, ¿cuántos habitantes habría en la península ibérica en aquella época? ¿No? Esa es la primera, ¿no? Porque empieza a sumar y bueno. Y luego, por otro lado, que es que muchos no, que, hombre, algunos de esos incendios necesariamente no tienen que ser antrópicos, se han producido por elementos, que esto está sucediendo también en la actualidad, menos, pero que en épocas pasadas también, y tú ahí sí que tienes crónicas también ya de documentaciones más recientes de incendios que no han sido provocados por, digamos, antrópicamente, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues que algunas de esas aperturas es más una crítica a lo que decimos que no una constatación basada en hechos empíricos a partir de los que podamos construir algo, sino esta es la cuestión. Ahora, que hay un cambio en el sistema de producción agrícola, y sí,
¿Que en Europa se conoce más? Sí. Digo, bueno, pero es que aquí inmediatamente después de lo que yo estoy hablando llega un elemento que revoluciona e incentiva y sofistica mucho más la producción agraria, que es el Islam y el mundo de Al-Ándalus, los cultivos de regadío, y entonces, claro, no tenemos esa estratificación que tú, muchas de las morfologías agrarias estas de origen del siglo VI-VII en Francia son elementos que tienen datados en el siglo IX o X. ¿Por qué? Porque se ha seguido, estamos en una sociedad feudal también, y se han seguido las mismas formas de cultivo. Aquí hay una ruptura, independientemente de que tampoco tenemos ejemplos de morfología. Nosotros lo intentamos en Recópolis, bueno, con los presupuestos que manejamos en España, y no nos salió ninguna. Pero también es que si comento el nivel de los muestreos, pues bueno, lo bueno es que hubiera salido. Estarán, no lo sé, pero no es posible que haya zonas donde estén, digo, en Europa, y nosotros tengamos tan mala suerte. Yo creo que más es un tema de presupuesto. Y también no solo de presupuesto, y de orientación de la investigación. También, que eso... Pues muchas gracias, muchas gracias.